Muy buenas tardes. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el marco de la inauguración de la Sala Federalismo Cooperativo, les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Federalismo. El día de hoy nos distinguen con su presencia en el Presidium el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. El comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, el doctor Arístides Rodrigo Guerrero García. Y el comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez. Damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de las personas integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que nos acompañan en esta conferencia de manera presencial y virtual. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, cedo el uso de la voz al comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, el doctor Arístides Rodrigo Guerrero García. Adelante, comisionado presidente. Politikflaflechtung. Politikflaflechtung es la palabra que crearon los alemanes para darle sentido al federalismo cooperativo. Es un concepto que surge a partir justamente de un autor alemán denominado Rainer Olaf Schulz, que pensaba en la contraposición del federalismo dual norteamericano y pensaba cómo darle cabida a la cooperación en las entidades federativas. De esta manera, Rainer Olaf Schulz hablaba del federalismo a partir de las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas del federalismo, que tienen que ver con la influencia que tiene la federación en las entidades federativas o la influencia que puedan tener las entidades federativas en la federación, como se ha visto históricamente en nuestro país, por ejemplo, en 1841 en Yucatán, la primera constitución en incorporar el juicio de amparo. Por eso para mí el día de hoy es un privilegio que podamos inaugurar la Sala del Federalismo Cooperativo como un esfuerzo, como un espacio para que las y los comisionados de las diversas entidades federativas se sientan en casa. Se sientan en casa cuando vengan a la Ciudad de México, a este Info de la Ciudad de México, y tengan un espacio para atender sus reuniones, tengan un espacio para poder trabajar. Pero para mí todavía es un privilegio mayor que esta Sala del Federalismo Cooperativo sea inaugurada por un senador de la República. Un senador que ha tenido una trayectoria bastante importante en nuestro país, en Chiapas. Es originario de Comitán, Chiapas. En ese municipio fue presidente municipal, pero además ha tenido una trayectoria importante como diputado local, como diputado federal, como senador de la República, pero además presidiendo puntos constitucionales, presidiendo la mesa directiva y hoy presidiendo la Junta de Coordinación Política. Y me refiero al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar. Bienvenido, senador. Gracias por acompañarnos. Pero además, hoy además de venir en calidad de senador de la República, viene en calidad de académico, porque fue profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas y hoy tiene el privilegio también de ser profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia de Teoría General del Estado. Y precisamente a partir de escucharlo en diferentes clases y conferencias y saber que es un conocedor de la historia de México, conozco a pocos catedráticos que conocen también la historia de México, no solamente la historia escrita, sino sabe más allá de lo que puede haber en los libros.
es que el que puede impartir una conferencia en la que nos hable justamente del federalismo, cómo ha ido evolucionando en México, e incluso tal vez hasta con casos prácticos, porque déjenme decirles que Chiapas, por ejemplo, fue la entidad federativa en celebrar un plebiscito. Entonces, el conocer la historia de nuestro país, la evolución jurídica del federalismo, nos permite también darle un rumbo al mismo. Entonces, esta conferencia magistral nos va a servir para enmarcar esta inauguración de la Sala del Federalismo Cooperativo, y qué mejor que también acompañados de la presidenta del órgano garante nacional, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, pero además que es presidenta del Consejo Nacional, acompañado de mi colega comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, mis colegas comisionadas a la distancia, pero también de comisionados y comisionadas de las diversas entidades federativas a quien, insisto, se brinda esta conferencia magistral. Saludar también a los excomisionados Paco Acuña Llamas y el excomisionado también Oscar Guerra Ford, quien además fue comisionado en este Info de la Ciudad de México, y en un momento más se incorporará nuestra amiga, la comisionada Josefina Román Vergara, a la distancia naturalmente a la comisionada Julieta del Río y el comisionado Adrián Alcalá. Pues bienvenidas a todas y todos, agradecerles que se encuentren presentes en esta conferencia, pero principalmente agradecido con el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar por esta oportunidad. Muchísimas gracias, senador. Y bienvenido, le cedemos el uso del micrófono para esta conferencia, para que al final nos puedan dar las reflexiones el comisionado Julio César y la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Bienvenido, senador, donde usted. Me invitaron a una charla de amigos, entonces no lo voy a hacer en tribuna, pues para que mejor aquí en esta reunión cálida, afectiva, quiero agradecer en primer término al maestro y doctor Rodrigo Arístides Guerrero, presidente del Info de la Ciudad de México, quien me invitó y con quien he compartido diferentes espacios de encuentros académicos, encuentros políticos, de reflexión, de análisis, y hemos reflexionado mucho sobre el federalismo en todos los sentidos, a través de su evolución y de su historia. También le agradezco la presencia del comisionado Julio César, querido Julio, que también es integrante del Info de la Ciudad, y lo dejé al final porque quiero hacer mucho énfasis la presencia de la presidenta del INAI. Este es el primer encuentro que tenemos el Senado y el INAI. La verdad es que celebro mucho compartir este espacio, este foro de encuentro académico, de encuentro institucional, que no solamente fortalece nuestros vínculos, sino también fortalece la buena relación. En medio de diferencias que ustedes conocen perfectamente, porque son gente muy informada, pero que espero en los próximos días tengamos grandes acuerdos y grandes consensos para darle el valor que tiene constitucionalmente el INAI. Nosotros somos de los que creemos que lo que fortalece a una república no solamente son sus ciudadanos o la distribución del poder, sino lo fortalecen sus instituciones, y más aquellas que han sido conquistas ciudadanas. Cuando son conquistas ciudadanas, tienen todavía un mayor peso. Me invitó Arístides para inaugurar prácticamente la Sala del Federalismo Cooperativo. Y cuando hablamos del federalismo, pues debemos necesariamente estudiar aquellas luces, aquellas reflexiones políticas, teóricas, jurídicas,
que dieron Montesquieu, que dieron John Locke, Juan Jacob Rousseau, porque no olvidemos que la esencia del poder era en la época antigua y medieval, era monárquico, absolutista. Y entonces las reflexiones que se llevaron a cabo en los estudiosos de lo que es el Estado, llegaron a la conclusión que debería tener participación el pueblo, participación la sociedad, y no ser solamente una herencia de generación en generación. Este tipo de reflexiones dieron origen a que en América se llevara a cabo en las 13 colonias en Estados Unidos la independencia de los Estados Unidos sobre Inglaterra. Habían altos impuestos que se pagaban a la corona británica, se pagaba hasta el impuesto del té. Entonces, imagínense a los gringos, así lo vamos a decir, pues tenían que tomarse su té y tenían que tributar por tomarse el té. Y aquí hicieron una serie de reflexiones, varios de ellos, y llegaron a la conclusión de generar el acta de independencia, la guerra de independencia, y hubieron destacados federalistas ahora, que llegaron a este concepto bastante estudiado desde siglos atrás, de cómo se marca un paréntesis en la historia del mundo, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos en 1787, su constitución, el primer encuentro que se da allá en Filadelfia, como fue Alejandro Hamilton, Madison, John Jay, entre otros, hacen reflexiones profundas de lo que es el ejercicio y la distribución del poder público, en una clara idea de un federalismo y otros en una confederación. Entonces nacen estas dos posiciones importantes. Adelante, mi estimada Josefina. Nacen este tipo de reflexiones que dan origen a una nueva corriente en el mundo y hablan de cómo deberían unir a estas colonias. Luego vemos que en el debate político hay quienes interpretan que federalismo es desunión y es respeto, cuando es unión y es respeto. Y a veces hay conceptos equivocados de la palabra federalismo. Estados Unidos marca un parteaguas porque se instituye tanto Francia como Estados Unidos, que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, que son los principios de la Revolución Francesa. Entonces son dos momentos que marcan en el mundo. Y el federalismo se establece en los Estados Unidos. Hay una discusión larga porque estaban los del estado de Nueva York, los del condado, pues ahora, los de Nueva Jersey, los de Filadelfia, las colonias que estaban representadas y que no tenían la misma población. Y entonces dicen, vamos a establecer el origen del poder legislativo, que va a ser bicameral. En razón de la población podemos elegir a un diputado. Allá se le llama la Cámara de Representantes. En México es la Cámara de Diputados. Está bien, eso lo resolvemos. Pero ¿cómo resolvemos el Senado? Ahí tenemos una larga discusión. Entonces llegaban los de Washington y decían, no, pues es que nosotros somos la población que más tiene,
¿Cómo va a valer lo mismo Washington que Nueva Jersey? ¿O cómo va a valer lo mismo Filadelfia con Nueva York? No, definitivamente no. Entonces crearon una fórmula de representación extraordinaria y magistral desde mi punto de vista, porque ya no se habló de la población, sino era de la representación de la colonia o el estado que iban a representar. Y ahí resolvieron el tema de la población. Y dijeron, en los temas del federalismo valemos igual todos. En los temas de la distribución del gasto se discute poblacionalmente. Y en los temas que tiene que ver nuestra adhesión al pacto federal, valemos lo mismo. Y se resolvió. Este antecedente sirvió de gran manera porque en México, trasladamos el momento a México, ya hablamos a inicios de 1800, viene una corriente de sacerdotes que empiezan a leer sobre lo que estaban haciendo en Estados Unidos y ya le dan posibilidad en las Cortes de España que México mandara representantes y discutieran los temas de la Nueva España. Entonces hay un parteaguas porque no se les reconocía su derecho ciudadano, su derecho a gobernarse, y aquí empieza a gestarse el movimiento de independencia. Y en la independencia se plantea pues una nueva constitución, más bien una constitución propia para México. Esta fue la de Morelos, que llevó a cabo un documento que se le llamó Sentimientos de la Nación. Y aquí eliminaba la esclavitud, pero instituía a la religión católica como única y sin tolerancia alguna. Luego yo doy la discusión en mi grupo parlamentario de Morena porque se dice que Morelos, el gran libertador, sí, pero la redacción fue una constitución de corte conservador, y ahí está, no lo digo yo, está en su artículo 2, si no mal recuerdo. Y entonces se quedan así como que, pues sí, tiene razón, ¿no? Pero bueno, era obvio porque no existía el régimen de libertades en todos los sentidos. Cuando tiene un largo proceso, México, se habla que hubo un constituyente cuando estuvo Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide llegó a cabildear para que fuera un imperio México, e iba a hacer ese cabildeo, así como lo hacen los comisionados en el Congreso local o los comisionados nacionales en el Senado, ¿no? Pues así lo hizo Iturbide y vamos a generar un gobierno imperial. Y se lleva a cabo el gobierno imperial después de el famoso Plan de Iguala. Posteriormente se desconoce del gobierno imperial y se da lo que es el primer constituyente de México, que por cierto va a cumplir 200 años, porque empezó en 1823, el primer constituyente mexicano. Se instituye en 1823 y habían destacados mexicanos que ya habían asistido a las Cortes de Cádiz. Y Miguel Ramos Arizpe, un coahuilense, se trae muy bien las ideas que se establecieron en Estados Unidos de Norteamérica, pero también había una fuerte corriente de quienes querían la independencia de México, pero no copiar estrictamente el sentido norteamericano, sino más bien un gobierno genuino, discutido a partir de las necesidades del pueblo. Y en cierta manera cada uno de ellos tuvo razón. Por su lado, Fray Servando Teresa de Mier, en uno de los tantos debates que da, cuando tengan oportunidad, lean a Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier decía: no es posible que nos constituyamos en un
en un gobierno federal, porque esto no tiene su origen en México, tiene su origen en Estados Unidos, y allá sí es correcto, porque fueron colonias a poblar, y cada quien con su tradición, y cada quien con su leyenda y con sus historias. México es distinto. Nosotros no venimos a poblar, nos conquistaron y se hizo el mestizaje. Por lo tanto, el centralismo es la mejor manera de poder conducir a lo que será la nueva república. Esa nueva república que va a construirse y que deberá hacerse con la inclusión de todas en aquel momento las diócesis que hacían las circunscripciones en la república. Ellos empezaron a dividir, las diócesis empezaron a dividir, y conforme había una diócesis, había territorio. El Estado de México era muy grande, tenía Hidalgo, tenía a Morelos, más adelante explico el tema este. Pero, ¿cómo darle la esencia del debate? Se levanta Miguel Ramos Arizpe y dice: Fray Servando Teresa de Mier quiere un gobierno central porque quiere que siga emanado de la iglesia y no le quiere dar participación y reconocimiento a lo que van a ser los estados de la república. Se vuelve a subir Fray Servando Teresa de Mier y le dice: si la división la hicimos desde el virreinato, no fue un tema genuino y auténtico de cada región de México. Entonces, ¿dónde está esa participación? ¿Dónde está esa legitimidad de la que tú me estás hablando, Miguel Ramos Arizpe? Fue un debate extraordinario. Cada quien hacía posiciones extraordinarias. Y una que dice: ustedes me van a ganar la votación porque en Estados Unidos unieron lo desunido, pero en México, ¿qué? ¿Van a qué? A desunir lo que ya está unido. Híjole, uno se pone a reflexionar y dice: pues no estaba tan equivocado el posicionamiento, ¿no? Sin embargo, este fue un debate muy bueno. Se establecen bases del federalismo, se hace una república federal, popular y representativa. Luego viene una crisis en México que poco hablamos de ella, y hablamos muy poco porque incluso en la misma carrera de Derecho, o cuando ya tenemos la maestría, se ve más a profundidad, y ese tema lo conoce muy bien mi maestro Rodrigo. Por cierto, fue mi maestro en la maestría, y él me dio esa clase, regímenes constitucionales, donde se habla acerca de la Constitución de 1836, y los poderes que ahí estaban se respetaban: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pero había un poder, un supremo poder conservador que calificaba a estos otros poderes. Fue una visión de Antonio López de Santana. Un cuarto de siglo duró ese debate después de reformar la Constitución del 24. Se desecha esa Constitución y se vuelve a establecer un nuevo constituyente. Y el nuevo constituyente del 57 ya elimina la parte de la participación del clero, privilegios eclesiásticos, el registro civil, ya pasa a ser forma del Estado mexicano. Y se vuelven a retomar conceptos como es la soberanía, como es la república, pero en el poder legislativo, ¿qué creen? Eliminaron la Cámara de Senadores en la Constitución de 1857. ¿Y por qué se elimina la Cámara de Senadores? Porque quienes fueron los constituyentes de ese momento decían que la Cámara de Senadores era la Cámara alta, la Cámara de las élites, la Cámara donde estaba representado el ejército, el poder económico y el poder hacendario, y que eso no era el espíritu
de un federalismo de equilibrios y de distribución del poder? Fue un largo debate. Ahí hay un debate entre Francisco Zarco y el otro que es Ignacio Ramírez. Hay un largo debate. Estos constituyentes dieron muestras claras de un federalismo moderado y de un federalismo distinto. No lo quisiera decir radical, porque la visión de Ignacio, el nigromante, fue quitarle el poder al presidente de la República, quien fuera. En ese momento estaba como Monfort, ¿no? Dice, el presidente de México no puede someter al legislativo cuando no esté de acuerdo con una ley para que se la revise otra, o viceversa. Nosotros somos la soberanía, somos la representación del pueblo y solo debe estar la Cámara de Diputados. Nosotros vemos los temas diplomáticos, los temas de política exterior, y se estableció en la Constitución de esa forma. Perdieron la votación. Y en una de sus intervenciones de Francisco Zarco dijo, querer concentrarle solamente el poder de una ley en una sola cámara es como dejarle todo el poder a un presidente. Y hace una reflexión, no me la sé de memoria, pero más o menos dice así. Esto es como cuando se toma el café. Si el café lo tomas hirviendo y sin que haya evaporizado, te vas a ver feo y va a tener granos, dice él. Pero si en cambio dejas que vaporice y lo vas enfriando, se asienta y queda lo mejor de su sustancia hasta arriba. Así es el proceso legislativo, dijo Zarco. Mientras en una cámara de origen puede venir con vicios, viene la cámara revisora y matiza el instrumento legislativo. Y esto sigue vigente en la práctica, porque hay quien dice en cualquiera de las cámaras, no voy a señalar alguna, pero diga, el órgano autónomo del INAI debe desaparecer, ¿no? Por esta y por esta razón. Y ya, lo damos por sentado en una sola cámara. No, espérate, vamos a revisarla. Que el INE debe ser votado por el pueblo, porque así debe ser, y los impartidores de justicia electoral. Espérate, para eso sirve el sistema bicameral, para matizar las posiciones radicales que en su momento vive México. Por eso es la importancia de ese federalismo y su evolución que ha tenido. El federalismo tiene que reformar algunas visiones de distribución de poder, sí, se tiene que hacer. La Constitución del 17, que este es otro momento, fue de avanzada, pero fue en temas de derechos sociales. No se tocaron instituciones. Digo, sí tocaron la Secretaría de Educación, desde luego la Secretaría del Trabajo y la Secretaría en ese momento que se llamó del reparto agrario. Pero no hubo una reforma de profundidad. El Poder Judicial quedó prácticamente intacto, ¿no? Y hoy, después del 17, cada visión de gobierno viene estableciendo qué esfera de competencias tiene el municipio. Y el municipio dicen, es que es libre y soberano. No es cierto. Es un municipio libre. Soberano solamente las entidades. Las entidades sí son soberanas. Decidieron agregarse al pacto federal, es distinto. Pero los municipios tienen libertad y tienen delimitado la esfera de su competencia. Los servicios públicos,
recolección de basura, seguridad pública, agua potable. ¿Y qué esfera de competencia tienen las entidades federativas? La salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo, la paz. Entonces, ¿qué tiene la federación de responsabilidad? Aquí emerge el gran debate. Dicen, todo lo que está contemplado ya en la Constitución para la federación es competencia nuestra. Y lo que no, ahí les resta a los estados. Esta es la parte medular de muchas discusiones que nos hemos dado en el poder legislativo. ¿Por qué las leyes que emanan de la Constitución son propiamente para la federación? Ah, no, pero es que ahora queremos tener mayor poder en ciertas instituciones. Ahí se planteó que la Auditoría Superior de la Federación trajera a todos las auditorías locales de las entidades federativas. Y eso no es federalismo. O es como que el INAI vaya a traer el info por una reforma constitucional. Eso no es federalismo. Entonces, ¿qué es el federalismo? Es la distribución de competencias. Y yo le llamo algo. ¿Cuál es el problema que tienen los pueblos en este país y en muchos del mundo? Que la distribución del poder está acotada, no está distribuida. Que alegan su autonomía, su libertad de decisión. ¿Qué alegan los pueblos originarios? Exactamente esto. Respeten nuestras formas de autogobierno. Pero ¿qué sucede? Ahora hay conceptos que chocan. Algo que se llama derechos humanos, que ahora está en nuestra Constitución. Desde el artículo 1 reza que debemos respetar y promover los derechos humanos. Pero ¿será que en las comunidades de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán se respetan esos derechos humanos? ¿Los promueven las autoridades? Desde luego que no. Y entonces ahí se choca entre los gobiernos de usos y costumbres con autonomía propia y lo que nos dice la ley. La equidad en la participación del hombre y la mujer. La igualdad. Eso también es federalismo. El federalismo entra en todos los ámbitos de lo que es la distribución de competencias. Ahora el federalismo ha evolucionado tanto que antes hablábamos, federación es estados, municipios, poder ejecutivo, poder legislativo y poderes en cada entidad federativa. Pero ahora también es la incorporación de órganos autónomos al Estado mexicano. De órganos autónomos. Esa incorporación que tuvo una evolución en los últimos 30 años. Porque así fue, así aconteció. Entonces el federalismo, en nuestro momento, ¿habría que hacerse una revisión? Sí. Sí, yo creo que sí hay que hacer una revisión. ¿En qué tanto ha funcionado esta distribución de competencias? Hacer una discusión profunda, realmente profunda. Se va a dar, tarde o temprano se va a dar esa discusión. Ya hay quienes vienen hablando de un federalismo contemporáneo, federalismo cooperativo, y hay quienes hablan sobre un federalismo, un posfederalismo, y hay bastantes teorías al respecto. Pero yo creo que esto es un buen paso para hacer este tipo de encuentros que nos garanticen la unión. El federalismo es unión, la unión de México. El federalismo tiene que ver con la seguridad pública.
y con la distribución de competencia de Estado, Federación y municipios. Tiene que ver. Es un tema que debe estar en el renglón. Eso es hacer federalismo. La cooperación para la protección de las personas. Ese es el espíritu del Estado. Y creo que podemos avanzar. Le decía a mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, somos federalistas en la oposición, ¿no? Pero cuando se gana la elección, ¿qué somos? Centralistas. No, eso es cierto. Federalista en la oposición y centralista en el gobierno. Entonces, habría que analizar el tipo de unión que queremos en estos momentos. Nosotros creo que debemos impulsar como legisladores el respeto al federalismo en todas las materias, en todas, deben estar contempladas. Soy de los que creo que los órganos autónomos se deben de respetar, se deben promover y también, no lo digo de ahorita, lo sabe Paco Acuña cuando era presidente del INAI, compartí un escenario con otros personajes que fue de otro momento, difíciles por cierto, pero siempre, nunca he negado lo que creo, lo que pienso, ¿no? A veces me cuesta un poco dar por el lado, no solamente porque se sientan complacientes quienes están en otro nivel jerárquico, pero tenemos la obligación de hacer un fortalecimiento en las instituciones del Estado mexicano. El federalismo, hoy estamos discutiendo esto, seguramente en próximos años estaremos discutiendo un poder judicial conformado de manera distinta. Y no estoy hablando que vayan elecciones los ministros o los jueces, sino que el sistema presidencialista quizá tengamos que acotarlo. Presidencialista, es muy distinto, porque el presidencialismo emana del Ejecutivo las propuestas para el judicial. Si emanara solamente del propio Senado, eso es hacer un verdadero equilibrio de poderes. Que no venga una terna del Ejecutivo, sino emane del Senado. Se van a dar esas discusiones y muchas más que les puedo decir, pero ya será momento de otro encuentro. Hagamos federalismo, sean federalistas y lo hagamos por México. Muchas gracias. Para continuar, escucharemos los comentarios del comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, el doctor Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, comisionado, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para el Info Ciudad de México es un verdadero orgullo y un honor contar el día de hoy con la presencia, como lo dice en su semblanza en el Senado, del presidente de la Junta de Coordinación Política del recinto senatorial, el emblema del Pacto Federal Mexicano. Muchas gracias, senador Eduardo Ramírez, por esta oportunidad. Y naturalmente a nuestras compañeras y compañeros del Sistema Nacional de Transparencia, a nuestra presidenta Blanca Lili Ibarra, a José Román, que está con nosotros, a los dos excomisionados, queridos amigos permanentes, Paco Acuña y Guerra Fort, Oscar Mauricio, todos los integrantes del sistema, y naturalmente al precursor de este espacio de diálogo, como ya lo dijo nuestro querido senador, un hombre inteligente, apasionado, académico del constitucionalismo y del federalismo mexicano, que es mi presidente Arístides Rodrigo Guerrero García. Muchas gracias, querido presidente, por esta oportunidad, porque con este evento ratificamos justamente el pulso del federalismo en México.
Ya lo decía Paco cuando fue presidente incluso del INAI, que el asiento material del INAI estaba en territorio de la Ciudad de México. Y desde entonces empezó una relación virtuosa y muy respetuosa entre los integrantes del INAI y los diversos integrantes de las entidades federativas. Una construcción que, por cierto, ha sido muy virtuosa. Hoy ya no tengo mucho que decir, incluso, senador, me voy a llevar muchas notas porque tengo la fortuna este semestre de impartir federalismo en el posgrado en Derecho y voy a rescatar varios de los temas que hoy usted nos ha planteado acá. Yo solamente voy a rescatar el contenido del artículo 40 constitucional, literal, y cito: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Cada uno de los elementos descritos en el artículo 40 constitucional le han costado mucho a la República Mexicana. Cada uno de los elementos descritos de manera magistral por hoy el senador de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política son muestra clara de este avance y de la actualización que representa para la República en el pleno siglo XXI esto que es la Federación Mexicana. Pero si damos un salto de revisión crítica sobre lo bien hecho, podemos decir que el Sistema Nacional de Transparencia ha sido otro de los triunfos en materia de federalismo. Ha sido un valor también de la República, porque a diferencia de otros sistemas, y perdón que lo diga, el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia ha mostrado cooperación, solidaridad, liderazgo, cohesión, trabajo, proyección en todos los niveles. Desde Tijuana, en Baja California, hasta Chiapas o Yucatán. Hemos alcanzado un nivel de coordinación muy importante. Y que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política esté en uno de los órganos locales del Sistema Nacional de Transparencia y de Privacidad representa eso. Cómo quien conduce los destinos de la Cámara Alta está justamente brindándonos esta oportunidad de retroalimentación, de diálogo creciente a todas y todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Para nosotros representa no solamente un símbolo, sino un signo de orgullo, de honor y de mucha relevancia. Por eso, querido senador, pues usted ha dicho magistralmente cómo lo que ha significado el proceso de construcción del federalismo en México. Que como bien lo señaló, este año se cumplen 200 años justamente de que se integrara el constituyente de 1823, para lograr en 31 de enero de 1824 el acta constitutiva de lo que sería la Federación Mexicana. Estamos ya a 200 años de lo que representa el retro del federalismo en México, que como bien lo señaló el señor senador, y con esto concluyo, también es un modelo así pensado por los estadounidenses, pero también por el liberalismo político en Francia y en Inglaterra, como un mecanismo de control al poder. En este caso, un mecanismo de control vertical al poder, adicionado al control democrático y constitucional al poder de manera horizontal. Nos hace falta mucho por hacer, pero lo que hemos hecho actualmente representan valores, principios, triunfos y condiciones de la República por las que hace mucha falta y urgencia seguir trabajando. Hoy no me resta más que agradecerle, señor senador, a nuestros comisionados nacionales, a todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia que estén aquí presentes, porque esto se convierte en un símbolo para la República, algo que de manera inédita está representando una evolución ya marcada por el señor senador en lo que se actualiza como una nueva forma de entendimiento del federalismo. Si es cierto, los alemanes lo entienden como cooperativo, otros hablan de un federalismo integrador, pero lo cierto es que los mexicanos y las mexicanas entendemos cada vez más que el norte, el sur y el centro se necesitan para construir una república justa,
democrática, poderosa, firme, vigorosa, con una transformación permanente y con una actualización de su estatus institucional y social para bien de las personas. Sigamos avanzando a paso firme, eso sí, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Damos la bienvenida a este evento a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, quien nos acompaña vía remota. También le damos la bienvenida a la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI, la doctora Josefina Román Vergara. Quien a continuación nos dará sus comentarios. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Como ya saben, yo agradezco mucho este banquito, porque si no, no les veo. Yo, muy breve, la verdad es que no quise dejar de tomar 2 minutos, le decía hace rato al presidente del Info, gracias, querido Rodri, por darme este breve espacio. Celebrar y agradecer esta magistral clase, yo me atrevería a decir. Justamente en algunas materias nos ha tocado dar clase de constitucional, de medios de control constitucional, y me atrevo a decir, querido senador, que ha sido una magistral clase, muy breve, en donde a todos nos ha quedado claro que efectivamente el federalismo fue una decisión que en México desde 1824 tomamos, una decisión importante que ha regido y hoy rige nuestras vidas. A mí no me restaría mucho por agregar, yo solamente agregaría a esta clase magistral de federalismo que también en una etapa del federalismo no muy lejana fue que se conformaron organismos constitucionalmente autónomos como un medio de control constitucional. Uno de ellos, el más reciente, justamente el INAI, y que se replica después en los estados. En este sistema, en este federalismo mexicano, también hemos construido, conformado muy diferentes sistemas que también implican unión, medio de control y suma de esfuerzos. Hay temas que nos preocupan mucho y me gusta decirlo porque al final de cuentas la Constitución muy claramente, al menos en el tema de transparencia, establece que el objetivo primordial, por ejemplo, del Sistema Nacional de Transparencia es coordinar esfuerzos entre quienes integramos el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Pero en México, en este federalismo mexicano, constituimos un Sistema Nacional de Seguridad, un Sistema Nacional de Información, tenemos un Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, construimos un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, estamos construyendo un Sistema Nacional de Archivos. Entonces, a mí me parece que este federalismo mexicano, que por supuesto implica unión, implica suma de esfuerzos, implica evidenciar los resultados que cada mexicana y mexicano estamos buscando, bueno, en el camino hemos venido haciendo cosas por demás interesantes, como son los órganos constitucionalmente autónomos y los diferentes sistemas que suman para los esfuerzos que se establecen, al menos en el caso de transparencia, para una efectiva rendición de cuentas del Estado mexicano. Entonces, yo celebro de nueva cuenta, querido Rodri, Julio, Lau, a la distancia, el tener esta oportunidad de escuchar clases magistrales, querido senador, y gracias también por el tema de federalismo que hoy hemos escuchado. Muchas gracias.
Muchas gracias, comisionada. Invitamos a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, haga uso de la voz. Adelante, comisionada presidenta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un gusto asistir en esta tarde aquí en el Info de la Ciudad de México a la creación de un espacio tan importante para darle vida y fortalecer justamente este esquema federalista cooperativo del que se ha estado hablando y en el cual hemos podido escuchar valiosas aportaciones, desde luego, del senador, de nuestro amigo Eduardo Ramírez, quien no solamente con su presencia hoy da muestra de un claro compromiso con la democracia, pero también con el trabajo de los organismos como el INAI, como el Info Ciudad de México, que promueven el respeto, la garantía de dos derechos fundamentales. Muchas gracias, señor presidente de la Jucopo, por su presencia y por acompañarnos a la comunidad de transparencia, hoy representada por dignos comisionados, comisionadas de distintas entidades federativas y desde luego con la comisionada Josefina Román y desde luego con los excomisionados Francisco Acuña y Oscar Guerra Ford, que representamos aquí al organismo nacional, al INAI. Celebro que el Info Ciudad de México nos haya convocado a encuentros como este, porque no solamente nos permite reflexionar y encaminar mejoras sobre uno de los logros más importantes del Sistema Nacional de Transparencia, que es la creación de un esquema efectivo del federalismo cooperativo, una virtud que se reconoce a través de la inauguración de esta nueva sala en el Info Ciudad de México. Saludo a la distancia a Laura Lisset Enríquez, comisionada del Info Ciudad de México, desde luego al comisionado Julio César Bonilla y al presidente del Info Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero, promotor de este importante diálogo. Como ya se ha dicho, el federalismo es una de las fortalezas más importantes del Estado mexicano. Lo refería el presidente de la Jucopo. Federalismo representa unión y respeto. Representa también pluralidad. Y esto es clave para construir sociedades más democráticas porque permite al Estado mexicano enfrentarse a los retos del mundo actual y desde luego optimizar las funciones públicas mediante el respeto a los principios de autonomía, cooperación, participación y subsidiariedad. En efecto, en una nación como México, con problemáticas tan diversas y profundas, donde los problemas de Chiapas son de naturaleza distinta a los de Baja California, no puede sino el respeto y la autonomía a las cualidades locales imprescindibles para un diagnóstico y ejecución certera que florecer en el ámbito de lo que todas y todos aspiramos en democracia, tener justicia, tener libertades y tener derechos. De ahí la relevancia de fomentar el modelo del federalismo cooperativo, porque tiene el potencial de congregar las perspectivas de las instancias locales y federales, lo que permite configurar respuestas integrales sin las cuales no se pueden resolver problemas sociales. Así, el Sistema Nacional de Transparencia es una muestra de que el federalismo cooperativo es una fórmula para solventar las necesidades locales y desde luego al mismo tiempo permite el diálogo y el intercambio de experiencias para hacer frente a los desafíos de la nación. Reitero la presencia del senador Óscar Eduardo Ramírez en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, demuestra no solamente el interés de seguir construyendo puentes de diálogo con los organismos autónomos como lo son, en este caso el INAI, y en la capital del país, el Info Ciudad de México,
sino demuestra también el interés de seguir concretando las decisiones tan relevantes para que podamos seguir siendo garantes de 2 derechos humanos. Por eso, su presencia es una muestra clara, señor senador, de que es usted un convencido de la importancia del trabajo que realizamos. Y no puedo dejar pasar la oportunidad en esta tarde de hablar de la urgente necesidad de concluir con el nombramiento de los comisionados del INAI para lograr el quórum suficiente y así seguir garantizando 2 derechos fundamentales. Usted, señor senador, en distintas etapas de su vida ha mostrado coraje, congruencia y que es usted un demócrata. Seguro estoy que en el próximo periodo de sesiones se alcanzarán los acuerdos para concluir con este proceso tan relevante en la agenda de la transparencia de México. Por todo ello, no quiero más que reiterar que en el INAI seguiremos buscando siempre los mecanismos de diálogo, de colaboración y sobre todo de garantía para que la sociedad mexicana pueda seguir avanzando en esa cultura de la rendición de cuentas, en lo que todas y todos aspiramos a tener, justicia en democracia. Gracias a esfuerzos como este, México hoy ha logrado transitar de un sistema altamente centralizado a una democracia que permite la participación de todas y todos, que se sustenta en la autonomía estatal y desde luego en el respeto a la pluralidad como bandera. De ahí que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de la horizontalidad y genuino federalismo cooperativo del Sistema Nacional de Transparencia. Alberga la lucha de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, pero desde luego alberga también la aspiración de una transición democrática que haga realidad esos valores en el respeto a los derechos y a las libertades de esta sociedad mexicana. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, comisionada, por su mensaje. Agradecemos la presencia y la participación en este evento de la comisionada presidenta Maribel Rodríguez Piedras del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Del comisionado presidente, el maestro David Agustín Jiménez Rojas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Del comisionado presidente, el maestro Marco Antonio Alvear Sánchez del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Y del comisionado Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoEM. Agradecemos también la asistencia de la secretaria técnica del Pleno del INAI, Ana Yadira Alarcón Márquez. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación se hace entrega del reconocimiento al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A continuación, invitamos a las personas integrantes del Presidium, invitados e invitadas especiales y todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom a prender su cámara para la toma de la foto oficial de esta conferencia magistral.
Les brindamos un fuerte aplauso. Para llevar a cabo la inauguración de la Sala Federalismo Cooperativo, les invitamos a pasar al área de comisionados del Info Ciudad de México. El secretario ejecutivo del Instituto, el maestro Jafet Bustamante Moreno, los guiará. Aquí están las ponencias, aquí está mi ponencia. Y aquí sí está el otro lado. Buenas tardes, Carlos. Hay oficina de comisionado, ya está federalismo cooperativo, le pusimos los logos a todos los estados. ¿Dónde vas a aquí? ¿Dónde está la sala? Vamos a acabar en la gloria. Exacto. Y volteando hacia acá. Acá, hacia allá. ¿No dices? Vete. Rafa, los mejores ángulos, por favor. ¿Listos? Para inaugurar la Sala Federalismo Cooperativo, los invitamos a cortar el listón en la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Denle copia de las llaves a los comisionados. Pues no los dudo, para que sabes que Muy modesta en la oficina, pero mucho cariño. No, yo también. Yo una del América, ¿no? Ya más de qué pasó. Creo que yo tuve que ocupar tu oficina Sí, hace un pero mes. eso ya está aquí. Por eso dijo, no, ya. Aquí voy a mirar. Están puestas. Ah, muy bien. Los tres son parte. Muy bien, muy bien. Gracias a todos y todas. Felicidades al Info, ¿no? De esta iniciativa. Claro. Bien. Hace federalismo. Hace federalismo. Muy puro. Eso se trata, de eso se trata. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Se escucha cuando hablamos? En mi pueblo, en ocasiones como estas, la verdad es que echan. Se oye más o menos así. Muchas gracias. No, gracias. Ya me dejó tarea la presidenta. Pero ojalá sea ¿Cómo estás?